me costó mucho esfuerzo vencer eso que me imponía. Nunca le dije no a las oportunidades, eso sí, las puertas que se me han abierto, gracias a Dios yo las he agarrado. Un personaje que incluso todavía ya fuera del estado. ¿Qué tal, amigos? Soy Omar Avilés y estamos una vez más aquí en México Lives en nuestro programa Vidas con Valor. Y el día de hoy tengo una persona, pues de verdad que me complace estar aquí con ella, y sobre todo ustedes seguramente por muchísimos años la vieron en televisión, y es Adriana Contreras Romo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias. Me dio mucho gusto saber que hayas aceptado la oportunidad de platicar contigo. Sí, viniendo de ti con muchísimo gusto. Gracias. De verdad, mira, es que siempre es un gusto, sobre todo personas que hemos convivido por muchos años, tener la oportunidad de enlazarnos de una vez más a través de este tipo de proyectos y sobre todo de entrevistas, porque la intención de este programa es descubrir aquello que nos mueve. A todo ser humano nos mueve pues la vida y sobre todo los valores. Entonces, a mí me encantaría muchísimo conocer un poquito más de ti, pero sobre todo que te quiero preguntar algo. ¿Ya habías venido aquí a la ACT? No, la verdad no había venido, no había tenido la oportunidad, y sí debo de reconocer que soy persona de visitar estos lugares, como ¿sí? Cafés y ese tipo de negocios, sí los visito. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Me gustó, es un lugar agradable, veo muchos detalles, por ejemplo, en los centros de mesa veo detalles muy regionales como motas de algodón, que eso me parece muy bonito. Claro. Y veo también que es un ambiente agradable, acogedor, como para venir a tomarte un café o un té y pues pasar el momento. El Mexicali se está convirtiendo en ese tipo de espacios muy padres, ¿verdad? La verdad sí, yo creo que sí ha ampliado las posibilidades, cada vez hay más opciones para la gente que le gusta acudir a este tipo de lugares, y pues finalmente esta es una opción buena por los detalles y por otras cositas que... Pues ahorita yo te voy a invitar a que lo pruebes para que te des la sorpresa de lo que estamos tomando. Yo estoy tomando un matcha. Yo te invito a que tomes de jazmín con leche. Así es que vamos a probarlo. Madre, esto no tiene maíz, ¿eh? Rico, muy rico. Recordarles que el ACT está de lunes a lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así es que vengan, tengan la oportunidad de venir a estudiar, a trabajar, a tomar, a compartir, a convivir con alguien, claro. Inclusive a leer o a ver tu teléfono, porque mucha gente la veo que viene y trabaja a través del teléfono o simplemente está pasando un buen rato solo, ¿no? Sí, así es, muy rico. También tienen postres muy ricos. Postres, de hecho, este postrecito que es un tiramisú, bueno, hay muchísimos que están acá, así es que vamos a regalarle este postre a tu hija. Para que pases por tu postre, para que lo pruebes. Traigo acompañante. Sí. Resulta, ahorita vamos a platicar de eso. Lo que pregunto yo siempre es si este tipo de postres los hacen en los lugares, porque para mí es importante. Y veo que aquí los hacen en este lugar y los ofrecen a sus clientes. Entonces, para mí es un plus, porque siempre que voy a lugares así, siempre pregunto, ¿los hacen aquí? A veces me dicen sí, a veces me dicen no. La verdad, cuando me dicen no, pues, te soy sincera, no regreso. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque para mí los postres son muy importantes. Bueno, sí, definitivamente los postres yo creo que es como que el complemento ideal para un té, un café o simplemente pues es una de mis debilidades, debo de reconocerlo. ¿Sí? Entonces, por eso siempre pregunto si en los lugares los hacen aquí, porque cambia mucho el sabor. Sí, completamente. Sinceramente, entonces cuando los hacen en el lugar es maravilloso. Entonces bueno, ya palomita. Ya sabemos a la otra. Palomita para el lugar. Para el lugar, no, es que el lugar está muy bonito, ¿eh? Y además las aromas súper limpio. Así es que les recomendamos. Está en esta sucursal Benito Juárez y otra que está allá en Plaza Lienzo. Así es que recuerden la ACT, un lugar muy agradable para poder venir a disfrutar un té, un café o simplemente un café, ¿eh? Es té, tisanas, smoothies y muchas cosas más. Adriana, me encantaría entrar de lleno a esta plática. La verdad es que yo quiero conocer un poquito de dónde eres. ¿Eres cachanilla? Platícame un poquito más de tu vida.
porque hemos conocido a Adriana Contreras, que ha sido una persona que ha trabajado en el tema de los medios de comunicación, en televisoras, en radio, pero sobre todo, ¿quién eres? O sea, ¿de dónde eres? Cachanilla, migraste de otro lugar, platícanos un poquito más de ti. Pues gracias por la invitación, Omar, y pues finalmente estoy aquí porque pues no te puedo decir que no. Tenía mucho que no hacía este tipo de dinámicas. Yo soy nacida aquí, pero, por ejemplo, pues traigo sangre sonorense. Ajá. Por eso ese temple. Tal vez. Entonces, la verdad, Sonora es un lugar, es un estado pues que le tengo mucho, mucho cariño. Y finalmente, pues soy cachanilla. Yo a veces digo que yo nací así como que en la mota de algodón prácticamente. Entonces, casi ahí desperté, ¿no? Entonces, pues digo, mi vida ha sido aquí. Realmente nunca me he ido a vivir a otro lugar, a otra localidad. Entonces, pues aquí estudié y aquí he trabajado y finalmente pues es una ciudad que yo quiero mucho y que aunque la gente diga otra cosa, yo la verdad creo que Mexicali es una ciudad hermosa. Es una ciudad bonita. Yo creo que mucha gente lo alcanza a ver cuando que no vive aquí y que tiene un punto de comparación. Cuando empezamos a ver a Mexicali, nos ensimismamos en lo mismo, pensamos, ay, no hay diferencia, claro que la hay. Y lo ven los demás y nos los hacen ver. Digo, yo así lo he percibido, ¿eh? Sí, digo, es mi ciudad. Y pues prácticamente es eso, esa es mi vida. Oye, Adriana, ¿y cuántos son de tu familia? ¿Eres hija única? ¿Cuántos hermanos tienes? Pues somos 3 hermanos y pues somos una familia pequeña y finalmente pues vengo pues de una familia donde predominantemente son las mujeres las que han trabajado. Yo en mi caso vengo, bueno, en este caso mi mamá y mi tía, que son a quienes les debo pues lo que soy, el haber tenido estudios universitarios. Y pues son 2 mujeres, bueno, mi madre ya falleció, mi tía no, son 2 mujeres que siempre estuvieron al día con la cultura del esfuerzo, del trabajo, incluso tal vez ni acorde con sus tiempos. Antes no era tan común, ¿no?, que las mujeres trabajaban, pues yo sé que ellas trabajaron desde muy chiquitas y pues siempre hubo ese ejemplo para mí de ver a la mujer trabajar, de ver a la mujer salir adelante. Entonces, pues eso es lo que me ha guiado. Finalmente en la vida yo creo que lo principal es eso para mí, que siempre he tenido ese ejemplo y lo he tratado de seguir. 2 mujeres pues que han vivido su vida siempre tratando de hacer lo correcto, sin hacerle daño a nadie. Entonces, pues es mi escuela y así lo hice, así he vivido hasta ahorita, tratando de pues cuando puedo apoyar a otras personas y dedicarme a lo que hago, a mi trabajo. Mi vida es sencilla, la verdad, no es nada complicado. Es una vida sencilla. Adriana, tú en realidad cuando estabas niña, por ejemplo, ¿tú tenías algún sueño de ser conductora de televisión? ¿Querías ser maestra? ¿Qué querías ser de niña? Mira, si me preguntas, siempre lo tuve muy claro. Yo quería ser maestra de preescolar. ¿A poco? Sí, fíjate. Hasta hice el examen. Cuando salí de la prepa, hice el examen de maestra y también hice a la vez el examen para la universidad. Entonces me gustaban los niños, me ilusionaba mucho estar frente al grupo, porque es una edad muy bonita. Ajá. Entonces me gustaba, como que yo me imaginaba pues enseñándoles, atendiéndoles en la mesa de trabajo, con los juegos o con algún dibujo. Y me gustaba, fíjate. Entonces después, la verdad, empecé a visualizarme, porque yo siempre decía que yo quería estar frente a un micrófono. Y esa idea siempre la traje. La empecé a tener como terminando la primaria. Y me acuerdo que pasaba así como por lugares donde había estaciones de radio y yo decía, algún día voy a estar ahí.
Decía, algún día voy a estar atrás de un micrófono, algún día voy a poder hablar, algún día estar en un programa. Y eso lo tuve fijo desde como la secundaria, empezando claro que, o sea, tú desde temprana edad sí, ya empezabas a soñar que eso. Sí, qué padre. Y después cuando ya salí, cuando estuve en la prepa, pasaba, me acuerdo que estamos cerca de la universidad aquí del campus de aquí de la UABC donde está Vicerrectoría. Y yo pasaba por la universidad y decía, algún día voy a estar ahí en un salón en la uni, en la universidad. Digo, lo que yo no sabía es que no me iba a tocar aquí, pues, me iba a tocar allá en aquel facultad. Tiempo era escuela de ciencias de la educación. Ya después, en realidad nunca estuve ahí, nunca estuve en el campus central, ¿verdad? Que tú soñabas que ibas a hacer ahí. Pero en realidad no, ya cuando pasé el examen y eso, que por cierto, te voy a decir una cosa bien chistosa porque a veces me pasa. Hace relativamente poco me encontré una persona que me decía, me la encontré, no me acuerdo en qué lugar, me decía, yo me acuerdo lo contacté para una cuestión de trabajo. El caso es que resultó que esa persona lo conocí como en la prepa y me recuerdo, me dijo, ay, ¿te acuerdas? Me dijo, yo te apoyé en alguna parte, en el examen, que no sé qué. Pues yo la verdad ahorita ya tengo muy mala memoria. No, tengo muy mala memoria, de hecho, ¿cómo te llamas tú? ¿A qué vine? ¿Dónde estoy? Entonces, Adriana está buenísimo. ¿Cómo dijiste que te llamas? Resulta que ya después caí en cuenta que él me había apoyado en una cuestión del examen y ya pues le dije que muchas gracias, ¿no? Se llama Eduardo, la persona. Le dije que muchas gracias, pero tenía muy buena memoria, se acordó. Entonces me acuerdo que pasé lo de la normal, lo de educadoras, y pasé la universidad y me decidí por comunicación. Ok. Me decidí por pero entonces en un momento de tu vida pudiste haber sido maestra de jardín de niño. Así ¿O es. de primaria? No, de jardín. De jardín de niños. Qué curioso. Así con, ya sabes cómo, ¿no? O sea, en realidad, al final es la instrucción, es esa pasión por enseñar, ¿no? Tal vez sí, pero curioso, porque ya después que me recibí, todo tuvo el privilegio de dar clases. Di clases en una universidad pública, que es la UABC, di clases en una universidad privada, y ya después dije, tal vez no es lo mío lo de enseñar. No digo que no, pero mi respeto, para quien es maestro, mi respeto. Sí, claro, definitivamente creo que son de las vocaciones más, pues, base para una sociedad, ¿no? La educación. Adriana, entonces, fue en el momento de si no hubieras quedado en la facultad de comunicación, ¿tú hubieras decidido a ser maestro? Sí, maestra de preescolar. Yo lo tenía bien visualizado. Y después, empecé la carrera y antes de terminar la carrera empecé a hacer mis prácticas en Radio Universidad. Sí, ¿verdad? Ahí estuviste en Radio Universidad. Sí, ahí estuve en Radio Universidad con prácticas profesionales y ya de ahí se dieron las cosas y me quedé a trabajar ahí en Radio Universidad. Entonces tú saliendo ya de la carrera, porque estudiaste Ciencias de la Comunicación, sí, de Cimarrona, UABC. Sí, de corazón. Yo te miraba, yo también estudié ahí, por favor, ahí la conocía de lejos, pero yo empezaba a decir, mira, ella es Adriana Contreras. Mira, codense con Adriana Contreras. Yo me acuerdo que eso decíamos. Entonces, y pasa que estuviste obviamente en Radio Universidad. Sí, cuando, el servicio, las prácticas, ahí me asignaron y ahí me quedé. Mucho tiempo, ¿verdad? Sí, pues hice las prácticas y ahí me quedé. La verdad no recuerdo exactamente, pero sí me quedé algunos años trabajando. Ahí conocí gente muy valiosa, principalmente, pues para mí, Marta Adriana Márquez. Marta Adriana, mis respetos, sí, fue también mi maestra en la facultad. Una persona con convicciones, con valores. Conocí a Teodoro Pérez Valenzuela, sí, Roberto Valero. ¿Cómo no? En aquel tiempo, cuando todavía era estudiante, había un señor que se llamaba Ansaldo Medina, que en paz descanse, también me tocó tratar con usted, con Ricardo Briceño también. Entonces, la verdad, tuve muchas oportunidades para, como dicen, foguearte. Cuando yo pues era un estudiante, nunca le dije no a las oportunidades, eso sí, las puertas que se me han abierto, gracias a Dios yo las he agarrado, las he abierto y he entrado. Rara vez he dicho que no, yo creo que, no recuerdo ahorita, pero no, todas las oportunidades las he agarrado y he obtenido muchas cosas muy bonitas, ¿no? Mucha experiencia. Okay. Entonces tú eres una mujer valiente, entonces, o sea,
viene una oportunidad y no lo dudabas, ¿la tomabas? No, Órale. no, fíjate, no, nunca lo dudé, ¿Cómo fue el momento en que migraste a Televisa, a televisión? Pues mira, lo que pasa es que ahí en la universidad se dio un proyecto muy interesante en donde existía Radio Universidad con un noticiero de muchos años, donde hubo gente valiosa, pues como, no sé, hubo gente como Norma Bustamante, como Patricia Vilés. De hecho, quien por primera vez me abrió el micrófono fue Patricia Vilés. Me dijo, oye, ¿tú vienes a hacer el servicio? Pues sí, ya te imaginabas, yo así, ¿no? Y me dice, pues pásale, me dice. Y me llevó y me abrió el micrófono y yo pues siempre agradecida con ella. Y después quien creyó en mí fue Marta Adriana, que fue la que me apoyó mucho, Marta Adriana Márquez, y les sigo agradeciendo. Entonces, pues ahí se dio esa combinación, Omar, cuando todavía no existían esos híbridos entre la radio y la tele, así. Entonces se hizo un proyecto muy interesante con tecnología audiovisual en aquel tiempo se llamaba. Claro. Entonces la gente que hacía la producción de tecnología audiovisual se juntó con la gente de radio y se hizo un noticiero. De radio y televisión. Entonces, soy parte de quienes iniciaron ese proyecto de televisión, donde había un estudio, donde se y es que muchos querían estar ahí, ¿eh? Y la verdad fue una escuela, fue un lugar de formación infinita. Yo te pudiera decir que si hacemos una relación de todas las personas que han estado ahí, principalmente egresados de comunicación, todos tienen ahorita un espacio y una oportunidad. Y la verdad, pues ojalá y se retomara un proyecto así en la universidad, que lo retomaran y que hicieran esa parte, porque ahí eran los estudiantes, salían directamente, pues si me lo quieres decir así, entrecomillado, a la realidad, ¿no? Claro. O sea, y preguntaban a un lado de los reporteros de mucha experiencia, o sea, y aquí, oye, ¿de dónde son? Pues son los ahí los estudiantes de la universidad. De comunicación. De la universidad más bien, porque finalmente pues el producto que se llamaba Noticias al Instante era de la universidad en sí. Así es, o sea, y en aquel tiempo hubo resistencia, hubo gente que argumentaba que el lenguaje radiofónico no es lo mismo que el lenguaje de televisión, y es cierto, pero finalmente es un proyecto que se dio. Claro. Que se dio, yo coincido con eso, pero pues se dieron las condiciones para mezclarlo. Y después empezaron ya años después, o en ese tiempo, creo que hubo otros esfuerzos, pero universitarios, la verdad fue el único. Oye, pero ¿sí sabías que Pati Avilés es mi prima? Ay, no. Pues resulta que yo también soy Avilés, Omar Avilés. Ay, cierto. Yo con Teletón, cuando trabajaba en Teletón, yo iba a 90.7 y después a Radio Universidad, pero antes 90.7, y sucede que pensaban que era mi familiar, sin yo saberlo, ni ella tampoco, o sea, no sabíamos que éramos de sangre. Entonces decía, pues pásale porque es Avilés. Creo yo que por ahí va la cosa. Entonces yo entraba a apoyar a la fundación y todo lo demás, y se dio el caso hasta que un día, por redes sociales, por mi papá, que abre su Facebook, entonces mi tía Mónica Avilés y Pati Avilés, le mando un beso muy grande si me llegan a ver, pues mi papá abre su Facebook, y mi tía Mónica Avilés se contactan y resulta que pactan un día ir a una reunión a un café y me invitan, pero yo siempre me decían, ¿qué eres de Pati Avilés? Y yo, no, nada, decimos pero no somos. Y ese día, ese momento, pues que están Raquel y Pati en el café y pues parientes de sangre. Fíjate. Y ahí nos dimos cuenta pues que sí había esta conexión de familia. Imagínate, y sin pensarlo, ¿verdad? No, y por años, por años. Yo te miraba mucho ahí en Radio Universidad y me gustaba mucho porque no nomás eres una persona responsable, sino una persona amena y sobre todo formal. Y a veces en estos tipos de negocios y de trabajos, pues se requiere ese tipo de temple, ¿no? Y de constancia, sobre todo, ¿no? Y ahí nace. ¿Y cuándo fue el momento en que brincas a Televisa? Pues mira, estuve en Radio Universidad, de ahí fui por primera vez a trabajar en una institución, en este caso de cultura, y después se da la coyuntura y es Cosme Coliño el que recuerdo. Espero que me acuerde, porque si no Cosme me va a decir no fue así, pero mi memoria no es como la de él. Él sí tiene una memoria fotográfica, mi respeto para Cosme. Saludos a Cosme. Saludos a Cosme. Entonces, recuerdo que fue él el que contactó en aquel tiempo a Moisés Márquez, y él fue el que ya me dijo, te anda buscando Cosme. Entonces recuerdo que dije, ¿para qué será? Le digo,
pues, y se hizo el contacto, era porque entiendo que había una conductora que iba a irse provisionalmente, creo que se iba a retirar por cuestiones, y era por mientras, ¿eh? Entonces fui, hice un casting, no recuerdo si hice un casting con otras personas, pero sí recuerdo que yo estaba ahí, porque me acuerdo que estaba muy nerviosa, fíjate. Y me acuerdo que lo hice y ya después creo que ya me dijo, ay, ¿sabes qué? Pues tú, ¿no? Y dije, ay, qué bueno. Pero tú hacías muy buena química con Cosme sí, en el fíjate público. Que a Cosme yo no lo conocía, pero lo que se veía a cuadro era atrás también. Siempre, en un momento llegamos a que pensar que nos conocíamos desde hace mucho, pues, No, de esas personas que hace así como... Sí, que haces match desde el momento, ¿no? O sea, que haces química con la persona. Me acuerdo que a veces estábamos en la conducción y a veces hablaba la gente enojada y le decía, ¿por qué no deja hablarle ahí? ¿Por qué no la deja hablar? Cosme, sí. Déjela hablar. Porque ella no puede externar su opinión. Sí, escuché un par de veces. Eres el logro, le decía. Eres el logro. Entonces, ¿y cuántos años te aventaste en Televisa como conductora? Pues fíjate que yo pienso que unos 9 años, a lo mejor casi 10, que fueron años en donde estuve en noticias con él, en un tiempo estuve sola, otro tiempo estuve, pues estuvimos ahí cambiándonos, ¿no? Ajá. Entonces, pero fue una experiencia muy bonita, Televisa pues muchas oportunidades, pues segunda casa, ahí hicimos proyectos muy interesantes, tuve la oportunidad, por ejemplo, de participar en el proyecto que se hizo ahí en Televisa de Notivisa en tu colonia. Entonces, es verdad, Notivisa en tu colonia, obviamente conociste los rincones de Mexicali. Fíjate, ¿verdad? Que sí, porque salíamos muy temprano. Era una dinámica muy bonita porque era todo el equipo y se salía con unidades y se tenía que llegar a la colonia a instalar y hacer pruebas y luego la conducción. Entonces, la verdad fue un ejercicio muy, muy bonito que pues sentó precedente aquí. Y gracias ahí a Cosme, por ejemplo, entonces al ingeniero Germán. Entonces se dieron ahí varias situaciones y se dio ese proyecto con muchos otros, pero finalmente pues yo siempre estuve en noticias. Luego algo que me encanta mucho ir a ese tiempo cuando iba con tal proyecto, ¿no? El que sea, tanto Teletón me llevó o Madre Teresa, más bien me llevó, o Teletón, sobre todo con Teletón. Cada vez que iba a las entrevistas, Adriana me daba mucha tranquilidad porque sus entrevistas, yo le tenía miedo a Cosme. Porque siempre me preguntaba cosas que no iba preparado. Yo iba a hablar de la fundación, vayan por los botes, o sea, no sé cuántos gráficos, ni cuántas medidas, ni nada. Entonces yo iba, inviten, y ahí están inviten, hay que poner a Teletón, y estaban los botes. Y entonces siempre Cosme me preguntaba, ¿y cuándo va a haber un CRID en Baja California? Y yo, pues, yo qué sé. Entonces le decía, ojalá que pronto, le decía. Y bueno, ahí de repente me salía un poquito la lucidez para contestarle. Sí, claro. Y yo cada vez que iba le decía, no, que me entreviste a Adriana, por favor. Porque Adriana, obviamente, tú no me hacías sufrir. Digo, yo disfruté mucho ese tiempo y disfrutaba esta parte complicada de mi vida, pero contigo. Sí, o sea, claro. Tú me dabas mucha paz y me orientabas a que saliera correcta la entrevista, pues. Sí, pues claro, y finalmente, pues, en la vida tú coincides con ciertas personas y hay un propósito para todo. Entonces, no, muy padre, y ahí muy agarras padre. las experiencias. Entonces, pues fue una época muy agradable, la verdad, conocí mucha gente a través de la reporteada que le decimos, mucho tiempo en la calle. ¿Fuiste reportero de calle? Claro, fui reportera. De hecho, siempre fui reportera, bueno, acá en la universidad, de andar en la calle, y entré a Televisa y se me dio la oportunidad, fíjate, también de seguir reporteando y en la conducción, porque yo tenía siempre un pensamiento. Si tú quieres ser conductora, no lectora de noticias, la calle te lo da. La calle te da el ser una conductora, la calle te da el manejar los temas, el dominio de los temas, te da la improvisación, y la empatía, ¿no? Te da el conocimiento, te da la autoridad. Entonces, el reportear, cuando un conductor o conductora sale a la calle y reportea, la verdad es algo completo. Entonces, yo nunca perdí ese feeling porque siempre ando en la calle, la verdad. Yo salía tempranito con el camarógrafo y llegábamos, no sé, a lo mejor a las 2 de la tarde, más tardar, a redactar, a hacer lo que teníamos de las notas y a veces me tocaba conducir
el enlace regional que había con Sí, Tijuana, y sí, ahí sí, conocí sí. a otras personas. Entonces, la verdad, muy agradecida Te, con eso. tuviste mucho enriquecimiento Sí, cultural, un privilegio de espacio, de personal. personas, digo, con la verdad muchas bendiciones. Entonces, pues me dio mucho ese trabajo y ya después, pues cambiaron las cosas y yo pues busqué la manera de pues estar un poquito más estable en los horarios, ¿no? Porque pues ya era otra mi situación, yo ya había sido mamá, entonces se dio la oportunidad otra vez y se abrió la puerta en un área de comunicación. Ah, qué padre. Entonces ahí fue donde regresé a un área de comunicación y hasta ahorita pues ya he seguido así, o sea, se ha dado la oportunidad de estar en este otro trabajo y pues hasta que se dé la oportunidad, porque como te digo, un día estás, pero sí te un día gusta la estás y al otro televisión, no. o sea, no te intimida la televisión, a ti te gusta la televisión. Fíjate que te voy a decir una cosa. Cuando estuve en la universidad, yo por eso a veces que me encuentro en estudiantes les digo, cuando estuve en la universidad, la materia que la verdad yo así como le decía, ay, esa no, era periodismo. ¿En serio? Sí. Adriana, chistoso, pero como ¿verdad? que no, ¿no? Qué chistoso. Entonces ya digo yo, entiendo ahora. Ahora como la vida, ¿no? Entonces ya después me empezó a gustar, pero sí te voy a decir algo, a mí me costó mucho esfuerzo vencer eso que me imponía a mí, lo del reportear, a mí me imponía mucho, me Pues costó no se mucho te esfuerzo. notaba en lo No, absoluto. sí, pues para qué. Me imponía mucho, pero lo logré, pues, o sea, me salió mi esfuerzo, pero lo logré y después ya lo disfruté y conocí a mucha gente también. Sí, sí, mucha no. gente conocí. Me imagino que experiencias enriquecedoras. Y mucho cariño de la gente, el que se te acerque, por ejemplo, y que vas caminando en la calle y te dice, usted. fíjate que me llama mucho la atención porque pues ya yo pienso que van a ser casi 10 años o más, la verdad pierdo mucho el noción. Y todavía hay gente que se toma el tiempo de acercarse y de decirme, usted es la... Sí, fíjese, mire, yo la veía y a mí me da mucho gusto eso. Qué padre. Sí, la verdad sí. De hecho un día me encontré a un policía, era un policía municipal, y me dijo, como unos 30 y tantos años yo creo, y me dijo, es que yo la veía que no sé qué, y me dio mucha risa. Ay, de veras, me hace raro, le digo, porque esto está muy joven, le digo. Me dijo, es que yo la veía cuando llegaba de la primaria, me dijo. Bueno, le digo, Gracias muy bien. por Y fíjate recordarme que tengo tantos años. Sí, porque ahí me pasó algo, pues que, bueno, las lecciones de vida, ¿no? Eso fue, yo ya no estaba en medios, yo ya estaba en una dependencia, en el área de comunicación, y al año después, o 2 años, empezó lo del COVID. Ajá. Y después me entero que fallece tan joven ese policía. ¿El policía? Sí, fíjate, falleció fue como, ahora sí que la primera línea de los que fallecieron cuando empezó todo esto. Se me hizo muy joven que haya fallecido y pues me lo había encontrado no hace mucho, ¿no? Fíjate Entonces, nomás. cuestiones que La te vida. da la vida, ¿no? Pues Adriana, ¿y extrañas el reportear? Fíjate que me preguntan, te voy a decir que ahorita estoy bien, pero la respuesta es cuando hay ciertas cosas, sí, todavía quisiera salir e ir. Ciertos hechos que a veces suceden, ¿no? Ajá. Y digo yo quiero estar ahí. Sí, hay ocasiones en O sea, que sí te mueve, pues. Sí, todavía. Yo le comento a una amiga que eso se lleva siempre. Entonces yo lo voy a llevar siempre, ¿no? Exacto. Siempre. Pero también hay una cuestión muy chistosa porque, pues, finalmente tú estudias comunicación. Uh-huh. Y tú estás preparado para el área de medios, claro, para el área de comunicación organizacional, para lo que tú quieras, marketing, lo que sea. Entonces, yo creo que ahí lo principal y es lo que es la base, pues son tus principios, tus valores, claro, lo que tú consideras que es lo correcto, y eso te lo llevas a un área de gobierno, de comunicación organizacional, te lo llevas a los medios, te lo llevas a la reporteada, porque finalmente estudiaste comunicación. Pues Adriana, entonces ahorita hablas de un tema muy importante. Tú como profesional y sobre todo en este tema de los medios de comunicación, que esto es una bomba tremenda, porque las redes sociales obviamente tienen la fuerza gigante. Claro. La formación que viene con nuevos valores, con los valores, o sea, ¿notas alguna diferencia entre los que van saliendo ahorita? Pues mira, no te pudiera decir porque no he tenido mucho contacto, ¿no? Digo, finalmente como que pudiera yo saber o interactuar. Lo que sí te digo es que pues el panorama obviamente cambió, ya lo que era la comunicación tradicional o
o a lo mejor todas las áreas se vieron impactadas, ¿no? Con la cuestión digital, con la cuestión de las plataformas, con la cuestión de las redes. ¿No? Sí, entonces ahorita, por ejemplo, las redes tienen un peso para bien o para mal, dependiendo. Y hay un fenómeno en donde, por ejemplo, antes si tú tenías bien establecido un reportero, ¿no? Ahorita, pues, se habla mucho de una corriente en donde, pues, ya cualquier ciudadano, ¿no? Reportea y se le dice incluso, pues tú eres un reportero ciudadano. Entonces, sí ha cambiado la situación, pero yo creo que la esencia de todo es lo que te comento. Claro. Porque puede ser algo muy vertiginoso en realidad, en relación a la tecnología y todo, pero la base de todo es cómo haces las cosas, el fondo es cómo actúas en donde tú te encuentres. Y si tú eres un profesionista que tiene cierta línea, te gusta trabajar y tienes cierta deontología, como dicen, y tú te la vas a llevar a donde estés, ya sea con la tecnología o sin la tecnología, o de manera tradicional, o como sea. Entonces, un profesionista es eso. ¿Y tú te has ido adaptando a todos estos cambios? Porque digo, de entrada, pues, estabas en procesos muy formados, muy de línea, y llega la renovación esta digital y todo lo demás, y todo, como bien dices, a todo pegó. O sea, a todo pegó. ¿Te has adaptado? Hay gente que todavía no. ¿Tú? Sí, yo pienso que sí, fíjate, no como quisiera, no como quisiera, porque realmente pues no se me da tanto la cuestión, ¿verdad? Pero sí me he adaptado, es una cuestión que lo básico, la verdad. Yo veo a las nuevas generaciones que pues sinceramente ellos ya traen implícito el uso de la tecnología, ya prácticamente es como que viene con su gen, ¿no? Y nosotros, pues yo la verdad te voy a decir, estaba queriéndome acordar, pero creo que me tocó el tiempo donde ni celulares había. Sí, claro, no había. Estaban los beepers, los beeps. Ajá, el que tenía era... Así es, ¿no? Entonces, pero sí me tocó una parte en donde pude ver el impacto que pudieran tener. De hecho, me tocó la parte donde mucha gente todavía no creía en la red y no lo aplicaba, la cuestión del periodismo, si lo quieres ver. Y yo sí lo alcancé a visualizar, porque decía yo, es que esto es impresionante. De hecho, yo decía, no es posible que haya algo más inmediato que la radio, por ejemplo. Ajá. Pero esto es tremendo. Adriana, ¿qué valor es el que te rige a ti como Adriana? Si tú agarraras un valor y dijeras, este es el valor que me defiende, me define, o con el que creo y camino por la vida. Pues creo que trato de ser honesta. Digo, no sé si lo logre, ¿verdad? No es cierto. Pero trato de ser honesta. Sí, yo creo que eso para mí es importante. Es importante. Y así he tratado de ir, ¿no? De transitar por el breve espacio que es la vida, ¿verdad? He tratado de hacerlo en la medida, y creo que eso es importante, ¿no? ¿Cuáles han sido tus motivaciones, Adriana? ¿Qué te ha movido en la vida a seguir adelante, a trabajar? ¿Cuál ha sido como esa motivación para alcanzar todo esto que de la vida y Dios te ha dado? ¿Qué? Pues es una pregunta complicada, fíjate, para mí, porque te pudiera decir que soy como a mí como si me hubieran encendido de un switch saliendo de la universidad para trabajar y así he ido, o sea, sin parar. No me he detenido a pensar, digo, ya ahorita la cuestión es diferente, digo, pues está mi hija, pero la motivación en especial es que me gusta lo que hago, me gusta. Y se me ve el tiempo rápido en donde quiera que esté. De hecho, se dice, ¿no? Haz lo que te apasiona y no trabajas. Fíjate que sí, porque cuando sucede eso, el tiempo pasa rápido, realmente no lo sientes. Entonces a mí me gusta, yo me enfoco en lo que hago, en el trabajo, y me voy, o sea, ya, a menos que me digan, me paro, pero no, me gusta. Adriana, todo esto, esta trayectoria, obviamente esta que es amplísima, tu trayectoria en los medios de comunicación, ¿has tenido alguna experiencia súper divertida que te haya marcado la vida así en los medios? Pues fíjate que, la verdad, mira, te voy a ser sincera, he tenido muchas, pero no, pues me acuerdo una vez que sí me dio mucha risa, digo,
por la imprudencia a lo mejor estábamos, el camarógrafo en aquel tiempo pues era Daniel, entonces siempre hubo mucha química con Daniel de trabajo y pues bueno, hubo buen ambiente y pues bueno, a veces nos entendíamos sin hablarnos, ¿no? O sea, cuando quería grabar algo pues ya ni hablaba, nomás así como, y él decía, o él al revés, ¿no? Entonces, hubo una vez que fuimos al Valle de Mexicali, recuerdo que había una inconformidad entre fumigadores de avionetas en el Valle. Entonces fuimos, lo hicimos, entrevistamos al señor y era una avioneta donde cabía una persona. Digo, bueno, me dijo, pues igual podemos ir a ver. No, le digo, pues es que nada más cabe uno. No, sí cabe, me dijo. ¿Seguro? Le dije, bueno, pues entonces me subí a la avioneta, entonces era un espacio muy pequeño. Entonces me acuerdo que estaba el señor, el piloto, y estaba como una especie de palanca aquí, pues ahí como pude, y en la cabina de una sola, y así iba de lado, y levantó, emprendió, le hicimos un sobrevuelo por el valle en la avioneta y ya de regreso. Entonces después vi el video de cómo iba y dije yo, nada más a mí se me ocurre, la verdad. Adriana, qué valiente. Pero son cosas que eran parte de ella, era parte de la vivencia. Pues, y como esa, pues... Oye, Adriana, pues ¿cómo no vas a tener bien, dices, este match, ¿no? O sea, el ser conductor de televisión o de noticias sin ser la parte de vivencia. ¿Qué sí, platicas? ¿Cómo empatizas con la persona de aquel lado de la televisión, ¿no? Lo que pasa es o que del fíjate medio. que luego se nota cuando el conductor tiene la calle. Se nota. Okay. Bueno, al menos yo lo percibo y se nota. Ajá. Y cuando no, cuando son lectores, se percibe también. Y muchas anécdotas, la verdad, tuve mucha oportunidad de andar en muchos lugares. ¿Cuál fue el personaje que te marcó de los que has entrevistado en tu vida? Un personaje que digas, esta persona nunca se me va a olvidar, la entrevista o la persona, este contacto con este personaje. Pues mira, yo recuerdo que tocó la oportunidad de hacer una entrevista en aquel tiempo. El ejército pues siempre ha sido un poco reservado, ¿no? Y me tocó entrevistar a un militar que era el jefe de la región. Y fue una entrevista en donde sí creo que se dieron muchas cosas de temas que eran como no tocados. Se dio la oportunidad, estuve ahí, que fue el general Sergio Montepolitos, un personaje que causó aquí, pues, dejó su marca, ¿no? Sí, claro. Pero yo, independientemente de todas las cuestiones en lo que a mí respecta, pues fue un personaje que siempre quiso hacer las cosas como consideró que estaban bien, que dio respuesta cuando a lo mejor la gente se sentía deseosa de que fuera escuchada y que decía las cosas que a lo mejor aquel tiempo querías oír. Vamos a combatir la corrupción, nosotros sí vamos, llámenos, nosotros vamos a respaldar. Entonces, esa entrevista pues la recuerdo mucho y creo que de los personajes, el general. Oh, qué curada, Adriana. Independientemente de cómo ando las cosas, pero fue un personaje que incluso todavía ya fuera del estado seguía impactando aquí en la región. Y si tú te pones y si retomas parte de lo que se dijo en aquel tiempo, para bien o para mal, sigue teniendo vigencia. Fíjate nomás. Sí, es interesante. Es claro, sobre todo porque sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y fíjate que en otra ocasión tuve la oportunidad de ingresar a la cárcel, creo que se llamaba M15 el módulo donde tenían a las mujeres en el Cerezo aquí en Cali. Tuve la oportunidad de entrar también con persona, gracias a Televisa, ¿no? Que traía esa camiseta. Y me marcaron mucho las mujeres que entrevisté, me marcaron mucho. Fueron 3, una mujer que estaba ahí porque la acusaban de que se había robado dinero, era cajera, entonces que había tomado dinero, entonces estaba ahí. Y me marcó mucho una mujer muy jovencita que me dijo que chocó y no tenía el dinero para pagar, eran 15,000 pesos. Entonces ese es el motivo que la tenía encerrada. Ya tenía como un año y estaba esperando sentencia, y otra que la acusaban de homicidio de uno de sus hijos. Entonces me pasó algo porque recuerdo muy bien que la más joven le dije, pues ¿qué pasó? No, me dijo, es que yo venía saliendo de un centro comercial, venía con mis hijos atrás y en eso se me atravesó un carro y choqué y pues no tengo y aquí estoy. Ella estaba ayudando en la enfermería. De ahí le dije, ¿es posible entrevistar a su familia? Me marcó mucho y no se me olvida haber entrevistado a su mamá, a los niños, y cómo muchas veces la gente es cruel, los niños pues en una situación complicada, ¿no? Unos niños muy chiquitos.
como 1 año, 2 años después me la encuentro. Y le digo, ¿eres? Sí, me dijo, ¿cómo está? Bien. Dije, me da mucho gusto que ya estés bien, que estés fuera, que estés con tus hijos. La vi muy bien, ya reintegrada. Y pues son historias que no se me olvidan. Qué padre. No se me Digo, olvidan son nunca. cosas duras, pero la vida Muy es complicado. Y ahí la lección es que nadie está exento. O Totalmente. sea, tú puedes cambiar tu vida en un momento y puedes estar tal vez en una cárcel sin pensarlo, puede ser, no sé, una cualquier imprudencia motivo. o una confusión o Y te cambia situación la vida. completamente, ¿no? Te cambia la vida. Qué cosa. Y cómo vivían ahí, o sea, cómo estar tras las rejas, cómo, en fin, era otra realidad. Y el privilegio de eso, de ser reportera, es eso, estar en lugares donde mucha gente no ¿Cómo puede. eras tú cuando mirabas todas esas acciones y te ibas a tu casa y qué pensabas? Pues, Todos los días, me porque fueron llevaba las años de historias, experiencias, ¿eh? Sí, me llevaba a casa ciertas historias, sí, bueno, en mi mente sí. Y a veces tardaba días en pensar en cierta entrevista o en cierta situación. O sea, te A mí pegaban de historias estas. Sí, a mí me dolía mucho, por ejemplo, cuando reporteaba historia de niños maltratados, Claro. niños que fallecieron a manos de los padrastros principalmente, madres que independientemente de la situación permisivas ante ese tipo de situaciones, y los niños indefensos. Entonces, a mí la verdad me dolían muchas esas historias que todavía desafortunadamente existen, pues. O sea, pero nunca dejaste de ser inmune No, a estas noticias. no. Yo veo que mucha gente como que les vale, ¿no? X. Pero tú, o sea, esas noticias que dictabas, que comunicabas, Sí, sí. te Sí, se me pegaban. quedó mucho la historia de la policía, por ejemplo, una policía municipal que falleció en el desierto, que se llevó a su hijo pequeño y traía un acompañante, y siempre me hizo la misma pregunta. Digo, yo sé que después tuve contacto con algunas familias, mi pregunta principal era, ¿qué pasaba con el niño? Luego te haces esas preguntas, ¿no? ¿Por qué no lo dejó? Pero hay muchas cosas, muchas explicaciones, muchas situaciones que tú no puedes juzgar, ¿no? Claro. Esa también, en ese tiempo, pues todavía lo recuerdo. La verdad la recuerdo a ella y ese caso. Y recuerdo, por ejemplo, estas señoras del penal, que es duro irlas a entrevistar. Duro el hecho de que, muchas gracias, tú te vas y ellas se quedan, ¿no? Independientemente de cuál Y haya sin sido saber cuál va a ser su la futuro ahí, situación. ¿no? Sí. Y en otra ocasión entré al penal y no se me olvida porque en eso escucho mi nombre. Yo estaba pasamos y estábamos como en una área abierta y escucho mi nombre. Entonces yo como que dije, ay, qué raro. Volteé, dije, yo no veo a nadie. Lo volví a escuchar y volteo y es una persona que conocía, que yo desconocía que estaba ahí. Madre. Lo saludé y le dije, pues no entré en detalles, lo saludé y pues me retiré, pero no se me olvida. Ese tipo de cosas que a veces se te quedan, ¿no? Se te quedan así como que, pues ya como historias, como dices tú, de vida y mucha gente que conocí. En una ocasión un papá fue al canal en aquel tiempo a agradecer un apoyo que había recibido a través de mí, dijo, para su hijo. Entonces, mira, yo fui siempre muy respetuosa del medio, ¿no? Yo, la verdad, el micrófono era del medio donde esté, el respeto, como cualquier cosa. Yo nunca solo usé el micrófono para trabajar, o sea, para cumplir con mi trabajo. Donde a veces sí me desesperaba un poco era a lo mejor cuando a veces la gente decía, es que ¿sabe qué? Me pasó esto, entonces a lo mejor ahí sí tratar de ayudar en la medida de lo posible. Digo, hubo un trabajo que conocí casi todas las casas de asistencia de toda la casa de Paco, Caoba en aquel tiempo, todo eso yo hacía un Adriana, recorrido. ¿realmente conocías el corazón y la verdad de Mexicali? Pues mira, la verdad tuve la oportunidad de vivir esas experiencias. Pero gracias muchos al trabajo. años. Sí, muchos años y muchas cosas que no, la verdad ya no recuerdo mucho, pero esas son las cosas que pues, no sé, fíjate, de estudiante estuve en el motín, yo la verdad apenas creo que empezaba, pero si mi memoria no me falla, ahí en ese techo creo que estaba Sergio Haro, por ejemplo, de un motín que hubo, estuvimos en una azotea de un edificio en donde pues bueno, estuvo muy complicado, fuerte, ¿no? muy duro. Muy complicado, Ajá. casi iba empezando, me tocó eso. En la reporteada conocí que se siente gas lacrimógeno, por ejemplo, porque antes cuando se hacían los motines, hubo en una ocasión que aventaron gas lacrimógeno y pues ya sientes como arde, ¿no?
cómo te entra por la nariz, cómo después de irte te sigue ardiendo, o sea, experiencias que pues no se te van a olvidar, ¿no? Sí, pues son parte de la vida. Adriana, yo te quiero agradecer de corazón la oportunidad de conocerte un poco más y sobre todo esta parte de que hemos coincidido paralelamente a lo largo de nuestra vida profesional y en proyectos pues, muy padres y sobre todo que siempre me ha tenido la oportunidad de hacer mi trabajo, mis experiencias mucho más fácil. No, muchas gracias a ti por la oportunidad. No, gracias. Pues gracias por estar aquí y nos despedimos. Este fue un episodio más de Vidas con Valor. Agradecerle a Adriana de ser esa vida con valor y nos vemos en la siguiente transmisión y el siguiente programa con México. Nos vemos.